Hora de Estudio Bíblico con nuestro maestro el Dr. Lehman Strauss. Este estudio es el resultado del tiempo personal con el Señor, el ministerio pastoral y la experiencia en conferencias bíblicas del Dr. Lehman Strauss. Él nos instruye y alienta con la enseñanza de la palabra de Dios. Ahora, el Dr. Strauss. Muchas gracias y muchas gracias a usted, estimado oyente, por sintonizar una vez más Hora de Estudio Bíblico. Estoy sumamente agradecido por su sintonía. El hecho de que usted escuche el programa nos da mucho aliento para continuar. Por favor, abra su Biblia en la carta de Pablo a los Romanos, capítulo 1. Vamos a continuar con nuestro estudio en la sección de la epístola que hemos llamado Condenación, de una manera simple, sencilla, desde capítulo 1, versículo 18, hasta el capítulo 3, versículo 20. Es toda una sección que hemos denominado Condenación. Dios habla del juicio sobre los seres humanos. Vamos a continuar a donde dejamos la última vez, pero vamos a leer Romanos 1, 18 al 25 y luego vamos a orar. Entonces, tome su Biblia, por favor. Leemos en Romanos 1, 18 al 25. Porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos, y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se hicieron necios, y cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia, en la concupiscencia de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. Muy bien, queridos oyentes, he leído Romanos 1, 18 al 25, vamos a continuar exponiendo este texto, pero antes vamos a orar a Dios. Amado Padre, queremos agradecerte una vez más por tu sagrada palabra, la Biblia, precioso tesoro que nos muestra quiénes somos y quién eres tú. Ayúdanos, Dios, a vernos reflejados en tu santa palabra. Si esperamos en la salvación en Cristo, es porque somos culpables, pero para reconocer que somos culpables es necesario comprender lo que tú dices en tu palabra escrita. Dios bendice a cada oyente en este día, a aquellos que necesitan ser convencidos de nuestros pecados para recibir a Cristo, y los que ya somos creyentes para entender y comprender tu evangelio, y aún estar mejor preparados para compartirlo. Padre, bendice a cada oyente, háblanos por tu palabra, te lo pedimos, dándote muchas gracias por esta oportunidad, en el nombre del Señor Jesús. Amén. Muy bien, vamos a avanzar con esta sección que denominamos Condenación. Allí tenemos el versículo 18, lo voy a reiterar. Porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Aquí llegamos a una sección que es bastante difícil y nos va a hacer pensar seriamente. Nos encontramos con el concepto de la ira de Dios. La ira de Dios. Es a mi juicio una de las frases más alarmantes y que me llena de temor. Es una frase que me inquieta y debo investigar en la Biblia para poder esclarecer mi mente. La ira de Dios, ¿qué quiere decir? ¿Qué pasaba por la mente de Pablo cuando decidió usar esa expresión? La ira de Dios la encontramos ya en el Antiguo Testamento y se asocia especialmente con el pueblo de Israel. Los israelitas tenían una relación muy especial con Jehová.
Él los había escogido, Él les había ofrecido privilegios especiales y una relación y comunión que continuarían mientras ellos mantuvieran la ley y la obedecieran. Ahora, eso significa dos cosas. Significaba que en la nación cualquier quebrantamiento de la ley produciría la ira de Dios. Un quebrantamiento de la ley rompería el pacto entre Dios e Israel. Números capítulo 16 habla de la rebelión de Coré, Datán y Abiram. Y al final Moisés mandó a Aarón a que hiciera una expiación especial por el pecado del pueblo, ya que dice Números 16:43, porque el furor ha salido de la presencia de Jehová. Después, cuando los israelitas fueron tras Baal para adorarle, leemos en Números 25:3, y el furor de Jehová se encendió contra Israel. Como Israel tenía una relación estrecha con el Señor, cualquier ruptura de la ley de Dios provocaba la ira de Dios. Pero a la vez Israel tenía una relación única con Dios, y a causa de eso, cualquier otra nación que se levantase contra Israel, los oprimiera y los tratara con crueldad e injusticia, bueno, la ira de Dios se encendía contra aquella nación. Por ejemplo, los babilonios habían tratado mal a Israel, y a causa de eso, la ira de Dios se derramó sobre ellos. Ahora bien, Pablo habla con frecuencia de la ira de Dios. También lo vemos en Efesios 5:6 y en Colosenses 3:6. Y en Romanos 5:9, una vez más habla de la ira de Dios. La ira de Dios entonces es el castigo inevitable por el pecado y alcanza a todo individuo o toda nación. Déjeme contarles que hay dos personas que han sido de mucha bendición en mi vida, en la vida de Lehman Strauss. Uno fue el doctor Alva McLean, quien fue presidente del Seminario Teológico de la Gracia. Él era un gran enseñador de las Escrituras y un buen amigo mío, una persona que resultaba ser de mucho ánimo para mí. Después de su muerte, lo sucedió en el cargo el doctor Herman Hoyt. Ambos hombres han hecho declaraciones impactantes en sus comentarios de Romanos acerca de la ira de Dios, y me gustaría leerle unos párrafos de lo que estos apreciados amigos escribieron. Comentando acerca de Romanos 1:18, el doctor Hoyt dijo: a esta altura en la epístola vemos la primera división, el comienzo de una discusión. Trata de la adjudicación de la ira de Dios, una decisión judicial divina que constituye un veredicto contra la humanidad. La ira de Dios se revela desde los cielos contra toda impiedad e injusticia de los hombres. Ahora, este es el punto lógico para comenzar esta disertación teológica en la gracia salvadora del Evangelio. Hasta que uno quede en claro que el hombre está perdido, no existe ninguna razón por la cual se deba discutir el camino de salvación. De hecho, ninguna persona va a aceptar la doctrina de la gracia para salvación si ésta no está convencida de estar perdida, sin posibilidad de salir o recuperarse de ese ambiente y situación. Pablo tampoco dice que esto es un tema de debate. Pablo es muy claro al hablar. Sus afirmaciones son definitivas, finales. Bueno, hasta aquí la palabra de uno de mis amigos. Ahora bien, el principio de juicio por el cual toda la humanidad se mide es la revelación escrita de Dios. La ira de Dios se revela desde el cielo. La ira de Dios es revelada, mostrada, demostrada, manifestada. Fíjese la cualidad de esta ira. Es de Dios, es divina. Se puede usar una amplia lista de adjetivos para describirla. Es santa, es verdadera, es justa, es sin límite o infinita. Por favor, preste atención a la fuente de esta ira. Proviene desde el cielo. Esa es una manera de decir que existe un control sobrenatural sobre todo. Y la ira no debe interpretarse como una serie de eventos desafortunados que suceden de una manera fortuita, una calamidad, por ejemplo. No. Fíjese en la naturaleza de esta ira, su aversión hacia el pecado. Hay dos palabras griegas que se traducen como ira. Una describe una fuerte expresión de enojo.
La otra apunta a una aversión más pausada y certera. La que encontramos en este pasaje es la segunda. La ira de Dios es una ira determinada contra el pecado. Y luego note el alcance de esta ira, es universal, es contra todo lo impío y lo injusto de los hombres. No hay ningún detalle que se barra bajo la alfombra o que se ignore. La impiedad es rebelión contra la persona de Dios. Injusticia es la transgresión de las leyes de Dios. Luego, fíjese que la ira es progresiva. De traducirse literalmente, se podría leer así: la ira de Dios se está revelando. Dios no arregla todas sus cuentas el sábado a la noche, mi amigo, o a fin de año, pero un día va a llegar el día del pago. Tenemos entonces una revelación de la ira de Dios, y la causa de esta ira es la resistencia del hombre contra la verdad de Dios. El Dr. McLean publicó un libro titulado Romanos, el Evangelio de la Gracia de Dios. Y en este libro dice unas cuantas cosas muy útiles en cuanto a la ira de Dios. Él dice: la ira de Dios es el odio santo de Dios hacia toda maldad, y su propósito es librarse de todo ese mal. La ira de Dios puede compararse con la ira de un juez o la ira de la ley. Si un hombre asesina a otro, la ira de la ley se va a revelar. Ese hombre será castigado por su crimen, y la ira de Dios es así. Ahora, ¿cómo se revela la ira de Dios? ¿A dónde podemos verlo? La ira de Dios se revela en tres maneras. Primero, es revelada en la Biblia. Juan 3:36 dice: el que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo de Dios no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Ahora, ese versículo está en el contexto de Juan 3:16, a donde leemos que de tal manera amó Dios al mundo. Mis amigos, la ira de Dios siempre se muestra junto al amor de Dios. Ahora, hay personas en la actualidad que les gustaría omitir la ira de Dios y se la pasan hablando del amor de Dios, pero estos dos atributos no se pueden separar. La ira de Dios no solo se hace manifiesta en la Biblia, sino que también la podemos ver en la cruz de Cristo, en el Calvario. Cuando Cristo estaba en la cruz, clamó: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? La ira de Dios contra el pecado del mundo se hizo manifiesta. Pablo dice que el Evangelio revela la justicia de Dios, y el lugar donde la justicia se hace manifiesta es en la cruz. El mismo lugar donde Dios revela su justicia, también revela su ira, y podríamos decir, también revela su amor. Después, la ira de Dios se revela en el mundo natural, y esa es, creo yo, la revelación más grande de la ira de Dios para con el hombre, que rechaza la autoridad de la Biblia y la validez histórica de la cruz de Cristo. Podemos encontrar un ejemplo de ello en un hospital, a donde encontramos personas sufriendo por algún pecado de esta sociedad. No hay necesidad de esperar hasta el día del juicio para ver la ira de Dios. Muchísimas personas ya lo estamos sufriendo en carne propia, porque la ira de Dios se revela desde el cielo, o sea, se está revelando desde el cielo. ¿Contra qué? Contra la impiedad y la injusticia. Impiedad es pecar contra la persona de Dios. Injusticia es pecar contra la voluntad de Dios. El hombre no solo es un pecador moral, al ser injusto, sino que también es un pecador religioso, al ser impío. El hombre injusto vive como si no se hubiera revelado nunca una voluntad de Dios. El hombre impío vive como si no hubiera un Dios. Ahora, esa es la relación entre las dos cosas. Mientras la injusticia tiene que ver con la moralidad, nuestra relación con el prójimo, la impiedad tiene que ver con la religión o relación hacia un Dios soberano. Aquí en Romanos capítulo 1, Dios pronuncia juicio contra las personas.
a la luz de la comprensión que les dio, la luz de la creación, la luz de la conciencia, leemos en el versículo 20 que no tienen excusa. Lo hemos leído al principio de nuestro programa, pero lo voy a volver a leer. Romanos 1:20, porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Esto simplemente significa que Dios proveyó suficiente luz para los hombres, y eso alcanza como para que no tengan excusa. Dios dio esa revelación para que los hombres no tuvieran excusa. En otras palabras, nadie puede decir que no hubo suficiente luz como para guiarlo al verdadero objeto de adoración, Dios. Aquí vemos uno de los propósitos de Dios al revelarse a sí mismo por medio de Moisés. Mis amigos, el hombre siempre pecó y continúa pecando más allá de tener conocimiento de Dios. En el capítulo 3, versículo 19 de esta epístola leemos: sabemos que todo lo que la ley dice, lo dice a los que están bajo la ley, para que toda boca se cierre y todo el mundo quede bajo el juicio de Dios. ¿Por qué Dios se reveló a sí mismo por medio de la ley? Para que el hombre no tuviera excusa. El hombre siempre ha pecado y el hombre continúa pecando, más allá del conocimiento, porque conocimiento no le falta. La palabra de Dios está disponible. Hay iglesias, cruzadas evangelísticas, programas por radio y hasta por televisión. Lo repito, el hombre peca a sabiendas. Pero Dios ha tomado cada precaución para que ningún hombre pueda culparle a él basado en que no sabía. El hombre no tiene excusas. Ahora, ¿qué hizo exactamente el hombre con la luz que recibió para merecer esta declaración de parte de Dios que no tiene excusa? Bueno, lo que hizo está en el contexto de Romanos 1. ¿Por qué están perdidos los gentiles, las gentes? ¿Por qué están condenados? Muy bien, en primer lugar, en el versículo 18 leemos: la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres. Fíjese con atención, que detienen con injusticia la verdad. Cuando la ira de Dios se revela contra la humanidad, es porque ellos detienen la verdad con injusticia. En otras palabras, suprimen la verdad. La tienen, pero la suprimen. La rechazan, la detienen. Y ese actuar para con la luz de Dios justifica la ira de Dios. El corazón que no ha sido regenerado odia la verdad, porque la mente carnal está enemistada con Dios. Suprimir la verdad es algo tan viejo como el hombre mismo. Y cuando el hombre hace eso, no solo se lastima a sí mismo, sino que impide que la verdad llegue a otros. De esa manera muchos hombres ahogan el hecho de que existe un ser superior, el cual merece obediencia y adoración. Estas falsas filosofías, ateas, evolucionistas, etc., afectan tanto a líderes como a sus sujetos, a sus liderados. Uno se está colocando en una situación muy riesgosa cuando rechaza la verdad en su corazón y en su mente, cuando conoce la verdad, pero continúa viviendo injustamente. Ahogan la verdad, lo dice en el versículo 18, la obstruyen. Mis queridos, me llena de temor ver a personas hablar con liviandad de la palabra de Dios y que se burlan de los que predican y enseñan la palabra de Dios. Creo que esos individuos están bajo juicio. La ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres, contra todos los que detienen la verdad. Ahora, vemos que estos individuos no solo detienen la verdad, sino que en el versículo 25 se nos dice que alteraron la verdad. Fíjese que dice: cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. Ellos alteraron la verdad y así la transformaron en una mentira.
Habiendo cambiado la verdad, inventaron un sustituto falso. Cualquier persona que cambia la verdad de Dios a una mentira, quita el honor de Dios de por medio, y esa persona se merece la ira de Dios. Cuando uno adora y sirve a las criaturas en vez de adorar y servir al Creador, merece el juicio divino. Qué triste es ver a personas dejar de lado la verdad de Dios para cambiarla por una mentira. Con todo el conocimiento que el hombre tenía de Dios, lo cambió deliberadamente por una mentira. Concepciones verdaderas acerca de Dios fueron cambiadas por concepciones falsas. La verdad es derrocada y sus mentes reemplazan la verdad con un esquema diabólico, mentiroso. La apostasía ha estado creciendo en estos últimos tiempos. Van cambiando la verdad de Dios. ¡Qué pecado, qué crimen contra Dios y contra la verdad! Reemplazar la verdad de Dios por la mentira y por la adoración y servicio a las criaturas en vez de al Creador. Algo terrible que invoca la ira de Dios. El hombre detuvo la verdad, dice el versículo 18, y la cambió, dice el versículo 25. Recuerde, estamos en Romanos 1, Fíjese el versículo 28 después. Dice que rechazaron la verdad. Leo el versículo 28, dice, como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen. El hombre se rehusó a estar satisfecho con el conocimiento que Dios le dio y por eso buscó su propio camino para deshacerse de Dios. Ese es el corazón del hombre en la actualidad. No todos los que escuchan la verdad de Dios desean prestarle atención. Las Escrituras lo predicen. Con el pasar del tiempo, apartarán de la verdad del oído y se volverán a las fábulas, dice 2 Timoteo 4:4. Y dice también, de la manera que Janes y Jambres resistieron a Moisés, así también resistirán a la verdad, dice 2 Timoteo 3:8. Una persona que nunca conoció la luz puede desenvolverse bien en la oscuridad, pero en una persona que la luz entró y luego se extingue, las tinieblas que le siguen no son mayores a las primeras, pero causan más daños. Cuidado, mi amigo, con cambiar la verdad. Es fácil acostumbrarse a las tinieblas. Mire, sucede con los restaurantes que tienen pocas luces. De no ser cuidadoso, uno puede entrar ahí, tropezar o llevarse algo por delante. Uno apenas puede ver lo que tiene adelante y cuando se sienta casi no puede leer el menú para comer. Pero ¿sabe una cosa? Después de un rato, los ojos se comienzan a acostumbrar a la penumbra y uno puede leer el menú mejor. Cuando le traen de comer, uno está totalmente acostumbrado y ya puede ver todo. Y ya no se refiere más a la oscuridad del restaurante, sino que se acostumbra a ella. ¿Sabe una cosa? Así sucede en el terreno espiritual. He visto iglesias en las que una vez se predicó la verdad de Dios en su plenitud. Tal vez había allí un santo hombre de Dios que predicaba el consejo de Dios, y luego falleció o se fue de ese lugar, y otra persona vino a hacerse cargo de la iglesia, y gradualmente atenuó las luces. Lo hizo tan despacio, de manera tan gradual, que muchos ni se dieron cuenta de lo que sucedía. Y después de un tiempo, la gente se acostumbró a esa poca luz, y su vida y su comportamiento comenzaron a hacerse notorios. Pasaron a comportarse diferente de cuando estaban expuestos con totalidad a la plenitud de la luz de Dios. Mi amigo, cambiar la verdad es algo muy peligroso. Y es muy peligroso detener la verdad. Ahora bien, tenga en cuenta que el corazón del hombre no ha cambiado. Cuando nuestro Señor visitó la tierra de los Gadarenos, llevó a cabo un gran milagro. Le quitó los demonios a un hombre. Eso lo encontramos en Marcos, capítulo 5. La gente vio al Señor en acción.
Ahora, cualquiera que lea la historia de Marcos, capítulo 5, puede sacar la conclusión que los residentes de esa comunidad recibirían al Señor con los brazos abiertos y con mucha alegría. Pero ¿sabe qué hicieron? Marcos 5:17 dice que comenzaron a rogarle que se fuera de esos lugares. La gente no quería su luz. Y nuestro Señor no los forzó a nada, sino que se subió a una barca y se fue. A diferencia del resto, el hombre que fue salvo le rogaba que le dejase estar con él. Lo leemos en Marcos 5:18. Ahora, ¿por qué fue que la mayoría rechazó la luz? Bueno, a eso Jesús dijo, los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. ¿Es por eso que no querían más luz? Mis amigos, volviendo aquí a Romanos 1, la declaración de Dios de que no tienen excusa es justa y está basada en la manera en que el hombre maltrata la verdad que Dios le dio. Dios le dio la herencia de la comprensión. Dios le dio al hombre la conciencia. Dios le dio al hombre la luz de la creación. El hombre lo tenía todo, pero lo alteró. Alteró la verdad de Dios, la cambió. El hombre suprimió la verdad de Dios y la detuvo. Así que Dios dice, está bien, si así lo quieres, así lo tendrán. Y en el contexto de Romanos 1, leemos allí en versículo 24, Dios los entregó. Versículo 26, Dios los entregó. Y en el versículo 28 dice, Dios los entregó a una mente reprobada. Pero recuerden, mis amigos, Dios no dejó a las personas, sino hasta que ellos lo dejaron a Él. Las naciones gentiles que nunca tuvieron la ley de Dios, la ley de Moisés, tuvieron la luz de Dios en sus conciencias. Habían heredado la comprensión, la luz de la creación, la luz de la conciencia, pero la cambiaron. La rechazaron, la resistieron, y esa luz se volvió en tinieblas para ellos. Cuidado, mis amigos, jugar con la verdad de Dios es algo muy peligroso. Si usted está en una iglesia en la que se predica el Evangelio, bueno, dele gracias a Dios por ello hoy en día. Siga esa luz y obedezca a Dios, y la bendición de Dios estará sobre usted. Y mi amigo, tenga en cuenta, este programa radial está diseñado para llevar la luz, ministrar la verdad de la palabra de Dios al mundo. Ore por nosotros, por favor, para que seamos fieles al llevar la palabra de Dios. Y tenga en cuenta, lo que la gente haga con el mensaje es responsabilidad de cada persona. Y si usted está escuchando este programa y está haciendo lo mismo que hicieron los gentiles con la verdad de Dios, tenga cuidado, está en un problema. Esa luz que se le está presentando puede transformarse un día en tinieblas, y la ira de Dios se derramará sobre usted. Mi amigo, aquí entendemos en Romanos 1 que somos culpables, pecadores, y que somos responsables ante Dios. ¿Sabe una cosa? Si lo admitimos, hay esperanza y salvación en Jesucristo. Y ese es el gran tema que vamos a seguir desarrollando en nuestros estudios de Romanos 1, 2 y 3. Necesitamos hacer una pausa aquí, terminó nuestro tiempo. Lo espero en el próximo programa para continuar. Por favor, repase en su casa Romanos 1, 2 y 3. Si Dios quiere, continuaremos en nuestro próximo programa. Dios los ilumine y por favor, consideren en lo íntimo de sus corazones jamás rechazar la luz y la bondad de Dios. Usted estuvo escuchando Hora de Estudio Bíblico con el maestro el doctor Lehman Strauss. Si desea escuchar una vez más este mensaje, visite nuestra página en la internet www.bbnradio.org. Le dejamos la invitación para que el día de mañana nos acompañe aquí, en este mismo horario y punto del dial. Hora de Estudio Bíblico es una producción de BBN.